Cordial saludo, apreciados compañeros y profe. En este trabajo vamos a pretender analizar lo que es la sentencia Términos para reclamar a credenciales laborales, y nuestro grupo está conformado por Consuelo González, Brian Hueso, Claudia Suárez y quien les habla, John Silva. Vamos a hacer un recorrido por cada uno de los elementos que hacen parte de esta sentencia, tratando de vislumbrar un poco los elementos que allí se tratan de esclarecer en la misma. Bienvenidos. Jimena Isabel Godoy Fajardo, magistrada ponente, abogada de la Universidad de La Sabana, es doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Con una experiencia de más de 20 años en el ejercicio independiente de su profesión, ha sido asesora y litigante en la empresa privada. Actualmente es profesora de cátedra y directora del posgrado y conferencista de la Universidad Sergio Arboleda y de la Universidad de los Andes. En la radicación número 64232 del acta 36 queda estipulado que en Bogotá, en el distrito capital, 25 de septiembre del 2019, la sala decide el recurso de casación interpuesto por María Eugenia Pardo Bernal hacia la Fundación San Juan de Dios, la Nación y Ministerio de Protección, Beneficencia de Cundinamarca y Departamento de Cundinamarca, viendo que el recurso casación debe ser decretado o impuesto cuando se afecta una garantía. Tenemos los antecedentes, en donde encontramos que María Eugenia Pardo Bernal promueve demanda laboral con el objeto de que se declare que entre ella y el Hospital San Juan de Dios existió un contrato a término indefinido. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condenara a las entidades demandadas, fundamentó sus peticiones en que prestaba sus servicios desempeñando el cargo de mecanógrafa y se vulneraban sus derechos, por lo que también se le vulneraba el derecho a las prestaciones convencionales de derecho y señaló que dejó de pagarle el salario y prestaciones sociales convencionales que se le debe dar a una empleada. Refirió que el Consejo del Estado declaró su nulidad de los decretos de creación de la Fundación San Juan de Dios y tuvo un título de inexistencia laboral totalmente para estos antecedentes en la demanda y en la sentencia. Encontrando en la sentencia de primera instancia, en el juzgado 11 laboral de descongestión del circuito de Bogotá, el distrito capital, incluyó el trámite y emitió el fallo el 14 de diciembre del 2002, decidiendo, primero, declarar que entre la Fundación San Juan de Dios, en calidad de empleadora María Eugenia Pardo Bernal, existió un contrato de trabajo vigente entre el 1 de enero de 1998 al 30 de octubre del 2001, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la Providencia. Segundo, condenar en forma solidaria a la Nación, Ministerio de Hacienda y de Crédito Público a la Beneficencia de Cundinamarca y solidariamente con el Departamento de Cundinamarca para que previo cálculo actual respecto a las cotizaciones adecuadas adeudadas al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de octubre del 2001 se paguen a nombre de la actora María Eugenia Pardo Bernal. Tercero, absolver a la Fundación San Juan de Dios en liquidación el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Beneficencia de Cundinamarca, de las restantes prestaciones inadecuadas en su contrato por la señora María Eugenia Pardo Bernal conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Cuarto, absolver al Ministerio de Protección Social de las prestaciones incoadas en su contra. Quinto, declarar probada la excepción de prescripción conforme a los expuestos de la parte motiva de esta providencia.
Y sexto, costas a cargo de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, beneficencia de Cundinamarca, reducidas en un 50%. Séptimo, consultar el presente fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá de no ser apelado por ser adverso a los intereses de la nación, departamento y municipio. En la sentencia de segunda instancia, pues tenemos que para resolver la apelación interpuesta por la demandante, eh, se, se dispuso de la siguiente manera. Primero, revocar los numerales segundo y sexto de la parte resolutiva de la sentencia de la fecha de 14 de diciembre del 2002. Segundo, como consecuencia de lo anterior, absolver a las demandas de la Nación, Ministerio de Hacienda, Crédito Público y Ministerio de Protección Social, la Fundación de San Juan de Dios, del beneficio del departamento de Cundinamarca. Tercero, condénese a la parte actora a pagar las costas y primera instancia de acuerdo con lo expuesto en la presidencia. Cuarto, confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada. Y quinto, sin costas. El recurso de casación está interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte y procede a resolver. En el alcance de la impugnación se pretende que la Corte case totalmente la sentencia de segundo grado, actuando como tribunal de instancia y que revoque la sentencia por el quo. Y en su lugar declare la existencia del contrato a término indefinido, pues porque fue celebrado bajo las dos partes, con las normas del derecho sustantivo del trabajo. Y que allá pues se manifieste, como está en el contrato, el cargo de mecanógrafa en el Hospital de San Juan de Dios. También que se condene a las entidades de la Fundación San Juan de Dios en su liquidación. También que la demandante, María Eugenia Pardo, pues que tenga derecho a todas sus prestaciones sociales. En el cargo primero se manifiesta la violación de ley, ya que se llegó pues por no tener cómo demostrar en el tiempo servido y vigencia real del contrato. Se presenta también la violación que se produjo al no valorar derecho de petición certificado por los recursos humanos de la entidad. Y un error fue de no demostrar la vigencia del contrato del trabajador celebrado por la Fundación San Juan de Dios, que se condujo en el tribunal, y negar el reconocimiento de la creencia laboral. En cuanto a la réplica, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se solicita las declaraciones y condenas nuevas que no fueran debatidas en el transcurso de este proceso. También el error de hecho que se plantea pues por la falta de apreciación de las pruebas documentales. Ante la sentencia, el Consejo de Estado declaró nulidad de los decretos de creación de la Fundación San Juan de Dios. Por lo tanto, la Fundación refiere un propósito jurídico que no expresa la norma que gobierna la controversia, ya que la Fundación San Juan de Dios pues dice que no basta con enunciar pues los errores de hecho, sino que también hay que individualizarlos y pues también precisarlos. Es importante dentro de este punto tener en cuenta algunas consideraciones que se presentaron en la sentencia. Primero, se decía que el tribunal no tenía la claridad del tiempo de servicio y la vigencia del contrato de trabajo de forma particular suscrito por la demandante y la Fundación San Juan de Dios para desempeñar el cargo de mecanógrafa como tal. De igual manera, en la sentencia CCSU 484 del 2008 se concluyó que la demanda no presentó el material probatorio para la fecha de finalización del contrato, sino que esta fecha se tomó teniendo en cuenta la liquidación de la entidad como tal. Ahora tengamos en cuenta que la jefe de recursos humanos fue la que presentó el material probatorio, corroborando como tal
que la demandante no podía manejar o crear su propio material probatorio a su manera, sino que debía reposar de manera legal y haber sido emitido por la entidad. De igual manera, se decía que algunas de estas pruebas carecían de verdad porque habían sido modificadas por la accionante, habían sido manipuladas dentro de sus momentos y cada uno de los requerimientos que había tenido durante el proceso. Se decía como tal dentro de esas consideraciones que el cargo no está llamado a la prosperidad por la asistencia y el adscrito dentro de la misma. En el cargo 2 podremos encontrar lo que es el elemento de la prescripción que se pretendía por medio de esta, pues la acción de reclamación por falta del material probatorio válido, por así decirlo, que respaldase el expediente que se tenía. Se dice que la fecha en que se dio la demanda fue 3 años después de que se habían cesado pues todas las responsabilidades penales y civiles frente al contrato que se había celebrado. Y de igual manera se dice que en el año 2006 se realizaron pagos por parte de los entes responsables donde se saldaron ciertas deudas a la demandante y con esto se revivieron algunas obligaciones que contaban con las mismas partes. Dentro de esto, pues se presenta la réplica también dentro de este ejercicio y se habla que los empleados siempre tuvieron contrato en calidad de servidores públicos por prestar el servicio al Hospital San Juan de Dios. Y frente a esto, pues dentro de los contratos se establecían algunas excepciones dependiendo de las labores que desempeñaban. Cada una de las entidades estatales respondieron sobre la prescripción abogando por el pago que se hizo para el puesto, en este caso que ocupaba la demandante como mecanógrafa. Entonces la beneficencia de Cundinamarca en este caso la reconoce como servidora pública y dicta que el cargo debe ser desestimado como tal por también las circunstancias en que se habían dado. Pero de igual manera la gobernación de Cundinamarca emite un juicio en el que pues manifiesta que ella no fuese empleada ni se celebró ningún tipo de contrato con ella y que los pagos realizados a la misma no son motivo para la prescripción del caso que se está presentando. Pues para tenerlo allí presente. Por este lado, entonces nosotros llegamos a encontrar algunas consideraciones que hace la sentencia dentro de la misma, que se reconocen como tal que es válido reclamar derechos y que para estos no puede existir prescripción en cuanto a la solidez del requerimiento. A su vez, se menciona que en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleado tiene derecho a reclamar hasta por 3 años después de la finalización del contrato y eso también está contenido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que contempla la censura como transgredido como tal. Se apela de esta manera a la fecha emitida por la Corte como fecha de finalización del contrato y según la cual se tenía entendido que la empleada fue empleada de la entidad hasta el 29 de octubre del 2004 para exigir de esta manera sus derechos. A su vez, a pesar de que el cargo es fundado como tal y no prospera por la connotación que tiene la misma como empleada, a pesar de estas estancias y de cada una de las cosas que se toman, pues se genera evidentemente esa incertidumbre entre la validez de las pruebas y cada una de las cosas que tenían frente a la misma. Entonces no prospera en esta estancia como tal dentro del marco de las consideraciones. Para el cargo número tercero, según la sentencia que se impugna, la sentencia por medio de esta sustancial se da por vía indirecta y se ejecuta por falta de aplicación de normas sustantivas. También existen convenciones colectivas entre trabajo de la Fundación de San Juan de Dios y el Sindicato de Trabajadoras frente a los hospitales, clínicas, sanatorios y consultorios de Bogotá y Cundinamarca. Adicional, existen constancias de depósito ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de términos de la ley. Por ende, también el demandante está afiliado a dicha organización sindical y es beneficiaria de las convenciones colectivas que allí se crean. En la sentencia de reclamo en la creencia de términos laborales se especifica que hay un error de derecho que acaba en dejar de apreciar el ad quin. Para esto el acum o ad quin es el que se refiere el juez que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto un recurso o una apelación. Esta se ha desconocido en verdadero término de vigencia de la relación laboral y así como el reconocimiento de las acreencias y pagos laborales. Frente a la réplica, continuamos con el ad quin que
según la sentencia, no se tuvo en cuenta en las convenciones colectivas por falta de pruebas y decisión sobre la prescripción para demostrar la prestación de servicio de la señora en el Hospital San Juan de Dios. El Consejo de Estado también declaró nulidad frente al Hospital San Juan de Dios y a sus trabajadores que ostentan una calidad de empleados públicos. Estos no pueden elevar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas de acuerdo al artículo 416 del Código Sustantivo de Trabajo. El Departamento de Cundinamarca también indicó que no es posible aplicar normas convencionales denunciadas, ya que solo rigen para trabajadores oficiales y particulares y no para empleados de la rama pública. En la sentencia de reclamos a creencias se especifican 3 consideraciones no específicas, donde dice que también se aplicó el no estudio de las convenciones colectivas de trabajo, que esto puede incurrir en un error de derecho atacable por vía indirecta, pero que sin embargo el caso que se estudia no se configuró como equivocación. Como segunda, está la forma de probar una existencia de convención colectiva de trabajo y su aplicación a un trabajador determinado, por lo cual está también aportando el texto de la misma y la nota que fue depositada ante el Ministerio y en las instancias que se tuvieron en cuenta en la aplicación de la sentencia. Y una tercera también hace referencia como que tampoco se habría dado lugar al estudio de las normas convencionales en tanto la creación del Hospital San Juan de Dios es un establecimiento público, por lo que recurre a tener la calidad de empleada pública y no empleado del sector colectivo ni el sector financiero. Por lo tanto, no le aplica las convenciones colectivas de trabajo. Por ende, en la sentencia también se aplica la decisión y esta sentencia en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia y Casación Laboral no casa la sentencia dictada el 30 de abril, por la cual la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Justicia Judicial de Bogotá, del Distrito Capital.